Ahí es bueno hacer una claridad que nos recalca mucho Leonardo, el profe Leonardo Cano, que es socio de Guaraní, pero es profesor en la Universidad del Llano. Y él nos ha hecho la claridad de que no se nos olvide de que todos somos sustancias químicas, todos. Estamos rodeados de sustancias químicas. Y que aprendamos a diferenciar los agrotóxicos del concepto pues, de lo químico, ¿no? Y nos plantea de que la naturaleza necesita los químicos que la naturaleza tiene, ¿no? Más no los que se fabrican en laboratorios, ¿sí? que son, digamos, sustratos que se sacan de otras y se crean allá, digamos, una especie de sintéticos, para ser más claros, ¿cierto? Los agrotóxicos son sintéticos que se fabrican en laboratorios, ¿no? Que son contrarios a la vida misma de las plantas. Y nos recuerda de que toda planta, por norma general, extrae más de 32 químicos de la naturaleza, ¿cierto? Químicos que están en la superficie, que están a 1 metro, a 2 metros, a 20 metros. Está el oxígeno, está el hidrógeno, o sea, hay, digamos, cuando uno mira una planta, las hojas captan algo, el tallo capta otro, a superficie otro, y digamos, bueno, y eso está ahí en la naturaleza. Entonces digamos, ha habido un gran negocio, lo que se llama la mal llamada revolución verde, de que en ese afán de tener controlado el campesino para que no sea autónomo, nos quitaron las semillas, nos las manipularon, y cuando a un campesino le llega de un programa de gobierno o de una casa, digamos, donde mercadean con los insumos, a uno le dice, tenga esta semilla, y no le van a hacer si no le echa este paquete, ¿cierto? Entonces, hemos visto de que volvieron la alimentación un negocio, la semilla un negocio y los nutrientes un negocio para controlar la humanidad. Entonces, ese campesino que era autónomo en los años 70 para atrás, lo estamos perdiendo a pasos agigantados, ¿cierto? Pero lo que hacemos nosotros con mucha otra gente, que también nos alegra mucho, que hay mucha gente, hay muchos campesinos que no se dejó enredar, ¿cierto? Entonces él sigue subsistiendo en el territorio con mucho conocimiento, que es el conocimiento incluso donde más avanzaron los pueblos indígenas. Los pueblos que tanto a veces los queremos patear o desconocer, pero resulta que la capacidad de observación de los pueblos indígenas es una capacidad de percibir la naturaleza, de sentirla, hecho que ellos sí guarden en su memoria o a través de lo que se llama el voz a voz, guardan conocimientos que transmiten, ¿no? Y tenemos un campesino de que cualquier día nos cambiaron el cassette, ¿cierto? Tenemos un cassette, el de la memoria ancestral, pero tenemos otro cassette que nos dice, este maíz lo compra allí. Y ahí mismo le venden el agrotóxico. Pero son, digamos, productos elaborados sintéticos en laboratorios, ¿no? Donde apenas aparecen tres, que es el nitrógeno, el potasio y el fósforo, ¿no? Lo que llaman hoy en día como el NPQ o lo que llaman hoy en día el triple 15. Tres productos cuando una planta necesita 32. ¿Sí? Y resulta que cuando uno tiene una planta al pie de otras plantas y de otras plantas y de otras plantas, entre ellas mismas se transmiten los demás ingredientes, ¿no? Entonces aquí hemos aprendido a que no podemos seguir destruyendo el manto, no podemos seguir envenenando los pastos porque hay cualquier cantidad de microorganismos que son los que hacen que una planta se fortalezca, ¿no? Entonces, somos enemigos de los organismos sintéticos fabricados en laboratorio, ¿no? Donde se reduce solamente a 3 o 4 de ellos. Cuando uno encuentra, que pongo el ejemplo de las cenizas, ¿cierto? Aquí que se cocina con leña una buena parte, esas cenizas son de árboles, de plantas, y tienen 7, 8, la sola ceniza tiene como 7 o 8 elementos químicos, ¿cierto? Si fuéramos a usar la orina humana o la orina, digamos, de los cerdos o la de conejos, ahí encontramos otros 7 o 8 elementos químicos, ¿no? Entonces es mucho más poderoso mirar otra vez hacia la tierra y encontrar que ahí está la solución a todo, ¿cierto? En la tierra está.
Usted cortó pasto y listo, y lo juntó con otro, y le echó tierrita, y le echó ceniza, y bueno, ahí tiene usted uno de los mejores abonos, ¿no? Y la ceniza es imprescindible, digamos, bueno. Parte de la agricultura en el mundo tuvo que ver las cenizas, por accidente, porque cayó un rayo hace miles de años, y donde caía el rayo se formaba un incendio, y con el tiempo hacía un daño impresionante, pero con el tiempo ahí volvía y nacía la mejor mata otra vez, ¿no? O cuando los volcanes explotan y hace un daño, el daño del momento por la candela y el fuego, ¿no? Pero usted va después y encuentra que es las mejores tierras, zonas de origen volcánico, ¿sí? Y eso explica la montaña. Estas montañas son de puro origen volcánico, ¿no? Claro, fueron volcanes que salieron hace muchos miles de años y no nos dimos cuenta, nosotros lo tenemos en la memoria, pero digamos, eso está ahí, ¿no? Entonces, digamos que los suelos de Colombia y de cualquier país del mundo tienen los nutrientes suficientes, ¿sí? Hay que aprenderlos a usar. La tierra que sacan las hormigas que les tenemos bronca, que porque se comen una matica y lo otro, bueno, pero lo que sacan de la tierra ella son mucho más poderosos. La tierra de hormiga es mucho más poderosa que el famoso triple 15, por ejemplo, y es gratis. Triple 15 vale 100.000 pesos. Y cuando llegó la pandemia se subió muy caro, y con la guerra de Ucrania se subió a 200.000 pesos. Bueno, la orina humana para nosotros es el mejor abono del mundo. La sola orina humana tiene 17 elementos químicos. Y aquí nosotros la fermentamos, y entonces le echamos tierra negra y le echamos, entonces ya la estamos mejorando. Y si le echamos una puñadita de sal marina, ya es resuelto el problema, digamos, de los mejores abonos, ¿no? Ya hay países en el mundo de que, como política de Estado, recuperan la orina. No la dejan dañar ni que contamine. Es una tarea, y es una discusión que tendrá que dar, de hecho, con las hambrunas que se avecinan hoy en el mundo. Ya hay gobiernos como, bueno, en Nicaragua hace tiempo como usan la orina como política de Estado. En Ecuador ya es un tema de discusión. Alemania hoy en día es el país que más estudia la orina humana, por ejemplo. México, en la UNAM, tiene una carrera dedicada al estudio de la orina humana, ¿cierto? ¿Y qué es la orina humana? Pues lo que nosotros comemos, ¿cierto? Y ese es un principio de los incas, ¿no? Devolver a la naturaleza lo que ella nos ha dado a nosotros, ¿cierto? Los indígenas, la costumbre de que en las guerras o moría un guerrero, cualquier cosa, lo cremaban, tan al cultivo, ¿no? Eso es Machu Picchu. Las famosas terrazas de Machu Picchu es laboratorios de experimentación y de cultivo. Ahí se encuentra cenizas humanas, la humanaza, o sea, la caca de nosotros, orina y todo, listo. El origen del maíz en el mundo tiene que ver con la orina humana y las cenizas, ¿cierto? Entonces, todo está ahí. Alguien lo volvió un negocio, pero también un negocio de opresión, para controlarnos. Un pueblo, cuando le quitan la sabiduría y le quitan los alimentos, es un pueblo sumiso. Hay pueblos en el mundo guerreros. Voy a poner el caso me escapa el nombre aquí, un pueblo que está ahí en Chile, tiene los mapuches. El pueblo mapuche, que es un pueblo guerrero, rebelde, que fue golpeado por la dictadura de Perú, hay límites con Chile también, pero es un pueblo que se da lujo de tener cualquier cantidad de semillas. Las comen, las guardan, listo. Entonces son pueblos que tienen la sabiduría, ¿no? Lo que hizo México. México está cerca de la potencia norteamericana, pero en México, a hoy en día, la nueva presidenta acaba de declarar sacar del mercado los maíces transgénicos y protección a las semillas de maíz de los pueblos, ¿no? México tiene la fortuna de que hay pueblos que se dedican a custodiar una semilla, ¿cierto?, de maíz. Cada pueblo, ¿cómo es? Cada mazorca o cada variedad de maíz, un pueblo lo está custodiando, ¿no? Entonces digamos que eso está ahí. O sea, todavía está en el mundo. Si miramos la tierra y el subsuelo, ahí está, digamos, la posibilidad de salvar al mundo de la tragedia que se viene, tanto ambiental, de la tragedia alimentaria. Bueno, ya es una alarma en el mundo la contaminación de las aguas. Bueno, hace 15 o 20 días un informe aquí en el Quindío de cáncer de piel en los niños por el uso y consumo de alimentos intoxicados, ¿cierto?, por los agrotóxicos. Bueno, y tenemos ya ríos
caso del río La Vieja. Es el río que recoge todo lo de nosotros de aquí y se lo tiramos al norte del Valle de Cartago. El norte del Valle se toma el agua sucia del Quindío. Pero en Armenia ya no estamos tomando el agua sucia que dejan la gran cantidad sin control de turistas en Salento. Semejante hermosura que es Salento, se queda sin agua cada vez que hay turismo allá. Ya se queda sin agua Finlandia, por ejemplo. Entonces ahí, eso hace que nos digamos mirar la montaña, ¿cierto? Cada vez que eso ocurre, la montaña. De hecho, estos días cuando usted toca el tema ahora de las que uno nació no se da cuenta de cosas, cuando aquí una vez me di cuenta de que Bogotá se quedó sin agua 1 o 2 días, que se secó el embalse. Ahí mismo yo pensé, es que no tiene montaña Bogotá, cuando tienen mucha. Pero la han dedicado a construir y a construir, ¿no? Entonces, siempre habrá que uno mirar el tema del agua, montaña y bosque. Entonces digamos que uno tiene ahí, bueno. Y la sociedad tendrá que pensar mucho en eso, ¿no? En el agua y el bosque, bueno. Habrá países que no tienen montaña, tienen desierto, pero tienen mar. Ya hay maneras de resolver. Quien tiene desierto y tiene mar debería ser una despensa agrícola impresionante. Guajira debería ser una potencia agrícola. Porque cuando usted desarrolla, cuando usted coge el agua de mar y la junta con la arena del desierto, desaliniza listo y genera usted uno de los mejores desarrollos agrícolas, ¿no? En eso Israel nos lleva, Israel está creando alimentación en el desierto, ¿cierto? El problema es que cuando hay grandes empresas que si no tienen el control de los alimentos o de las semillas como negocio, para ellos no les sirve nada, ¿no? Lo que sea negocio siempre será uno de los líos que tenga el mundo, ¿no? Mientras haya empresas que nos quieran controlar todo y mientras haya pueblos que pierdan el control de todo, estamos perdidos, ¿no? Entonces hay que cambiar la dinámica. Necesitamos pueblos que tengan el control de la semilla y de los abonos. Y el día que esos pueblos vuelvan a hacer eso, cambiamos la ecuación, ¿cierto? La ecuación mundial, ¿no? Y nos lo demuestra la guerra de Ucrania, ¿no? Una guerra por alejos, y resulta que no sabíamos que ahí venía el maíz, que ahí viene el trigo, que allá producían la urea. Cuando estos países, Colombia era potencia en maíz, potencia en trigo, potencia en cebada. Entonces, cuando los pueblos pierden el control, están perdidos, ¿no? La salida es, de eso sí nosotros nos orgullecemos, ¿no? Y cuando uno va a encuentros de grandes redes de custodios de semillas, encontramos mucha gente con semillas. Uno dice, no, ya ahí está la salvación del mundo, ¿no? Hay una agresión por un lado, pero hay unos custodios o unos pueblos que andan resolviendo ya eso, ¿no? Y es muy fuerte. Incluso en Bogotá es fuerte. Nos llegó hace poco una noticia que no se la mandé, pero tengo que mandársela, donde dice que en Bogotá el 4% de la población está cultivando en las azoteas. Están cultivando, tienen huertas urbanas. Y el 4%, Bogotá está como, ¿cuántos habitantes? ¿8 o 11 ya? 11, sí. 11. El 4% de 11 son ¿cuánto? Bueno, habría que hacerla. Un matemático. Póngale 500.000 personas en Bogotá. Ya tienen huertas en Bogotá. Y huertas urbanas y agroecológicas. Porque ya hay una búsqueda de todo ser humano hoy en día, cómo me alimento. Si me voy a comer un tomate, que yo sepa de a dónde viene ese tomate. Entonces es una búsqueda. Es una búsqueda, ¿no? Y tenemos que encontrarnos con ellos. Decirles a los, aquí estamos, señores de Bogotá. Bueno. Eso es importante. De hecho, en el semillero de investigación se plantea hacer un encuentro de huerteros y huerteras, no solamente también de la universidad, porque cada sede de la universidad distrital, alguna de las sedes de la universidad distrital tienen huertas, sino algo a nivel Bogotá también sería muy interesante hacerlo. Y por qué no pensarlo más a nivel nacional en un tiempo. Entonces eso es algo con lo cual deberíamos llamar y deberíamos como profundizar. Yo también, pues poniendo en contexto para las personas que nos ven, el señor Didier es guardián de semillas de frijol y de maíz. Entonces yo quería hacerle la pregunta de que, siendo guardián de frijol, en estos momentos pues vamos a tomar como unos videos para que estén viendo la cantidad de frijoles que tiene el señor Didier en su banco de semillas. Entonces pues viendo toda esta variedad, yo quisiera saber
porque uno va al supermercado y encuentra, no sé, el tipo de frijol bola roja, hay uno que mi papá le dice cabecita negra, y ve únicamente como dos, tres tipos de frijoles, sabiendo que hay demasiados frijoles. Bueno, para nosotros fue una sorpresa, en Guaraní fue una sorpresa, de hecho yo no creía cuando conocí por primera vez el frijol Milenio, ese frijol apareció aquí en Calarcá, un frijol que cuando hubo el terremoto en el eje cafetero, una ONG que vino por acá, venía ahí entre ellos un economista, y ese economista tuvo la suerte de conocerse con otra gente aquí en el Quindío y por allá en Sevilla encontraron un frijol por allá encaramado en un árbol y la familia que tenía el frijol cada 15, cada 20 días o cada 8 días, hacían frijoles. Frío que se comían era frijol de ese árbol. Y ahí los visitaba un amigo de aquí del Quindío, don Hernando Pegui, ¿no? Visitaba mucho a esa familia y un día le dio a preguntar, bueno, estos frijol, porque él no lo encontraba en el supermercado. Entonces le dijo, mire, don Hernando allá encaramado. Y un día que llegó allá, vio a uno de los trabajadores allá encaramado con una escalera bajando de frijoles. Entonces le preguntaron, venga, yo vengo y vengo ese frío, y vengo ese frío de ahí, que Dios nos da toda la vida, ya como 10 años. Entonces le llamó la atención que un frijol de 10 años. Bueno, entonces bajaron muestras y tal, y se conocieron con otro economista, que de hecho es de Bogotá, Rafael Enciso, y empezaron a estudiarlo. Y se dan cuenta, y entonces empezaron a calcular que un frijol que da 4 o 5 años seguidos, que crece 4 meses y a los 4 meses se llena de semilla y empieza, se le coge cada 8 días o todos los días, verde o seco. Entonces, ellos empezaron a hablar de que Colombia ya tenía un frijol que pudiera resolver, por ejemplo, parte del problema alimentario que tiene Colombia, ¿no? Y cómo producirlo, pero no ha sido posible de que ese frijol se tome en serio, ¿no? Por lo que usted acaba de decir, ¿cierto? Porque apenas conocemos 3 o 4 variedades. Porque usted no puede comercializar un frijol si no tiene permiso o registro del ICA, ¿cierto? Entonces nuestras semillas están arrinconadas, ¿cierto? Las semillas de los campesinos, porque en cualquier momento perdimos el control de las semillas. Entonces a alguien se le ocurrió decir semillas certificadas, ¿cierto? Nuestras semillas, certificarlas. En ese mecanismo entonces nos hemos encontrado en el mundo de que hay unas empresas, multinacionales, voy a poner ejemplo de la Monsanto, que tienen el control de la mayoría de los frijoles. Ellos los patentaron, sin ser campesinos, los patentaron. Y entonces sacan al mercado de a poquitico, ¿cierto? Y cuando lo sacan al mercado es siempre y cuando ese frijol lo puedan manipular, ¿cierto? Téngalo, siémbrelo, pero me compra la semilla a mí, ¿cierto? Y si no le echa este agroinsumo, no le nace. Entonces nos amarraron, ¿cierto? Colombia tiene a hoy, y ahora les paso el documento, tiene un instituto con sede en Palmira que se llama el CIAD, Centro de Investigación de Agricultura Tropical, ¿cierto? Tienen allá a hoy más de 28.000 variedades de frijoles, ¿cierto? Allá, en un sitio inmenso. Lo cultivan y todo, pero está ahí, guardadito. Y para ahí cada 4 o 5 años sacan uno al mercado. Aquí nos llegaron algunos de ellos, me entregaron maíces y los sembré con mi técnica agroecológica y no me nacieron, ¿cierto? Creí que téngalo y me faltó preguntar, pásenme pues el agrotóxico para echarle, ¿cierto? Entonces, tienen 6.400 variedades de yuca, ¿cierto? Variedades de yuca, ahí, ¿cierto? Con la llegada de este gobierno y una presión que ha hecho, ese centro acaba de mandar al Quindío 78 variedades de yuca, por ejemplo, a Pueblo Tapado. Es una tarea que no sé que llegó a Pueblo Tapado y algún día nos dirá ese, porque le llegó a un custodio. Siémbralo y cuando tenga harta semilla, propague, ¿cierto? Bueno. Toño Arbeláez, un custodio que es muy amigo de la profe Adriana, de la universidad donde también se ha ido. Él tiene, creo que 38 variedades en la finca de yucas, ¿cierto? Aquí en Circasia. Ya un custodio nuestro que uno puede ir donde él y bueno, venga pues hacemos trueque de intercambio, ¿no? Por poner un ejemplo nomás de la yuca y el frijol. Maíz yo no sé cuántos tendrán ahí, ¿no? Pero es un centro, ¿no? Y así mismo en el mundo hay sitios por allá, digamos, muy cerca
a los páramos los páramos son buenos sitios para guardar semillas, porque el frío hace que no se lleguen ni el gorgojo ni otra cosita de agua. Y hay gente en el mundo que se ha dedicado a guardar la semilla, pero para ellos negociarla, que para el futuro, que para una catástrofe, para lo que sea, pues la tienen para guardar, ¿no? Y tenemos a una humanidad que si no trabaja y no recibe harta plática, pues no puede comprar, ¿cierto? Entonces, el alimento, que es un derecho connatural del ser humano, ¿cierto?, que nació ahí con nosotros, alguien le puso precio, nos las guardó y listo, entonces tenemos un lío. Entonces, en ese sentido, hemos aprendido, nos dimos cuenta de que cuando conocimos ese frijol milenio, nos dimos cuenta que había otros y otros y otros y otros que son de larga vida, ¿cierto? Entonces nosotros hemos dicho, si tenemos un país con tanta variedad de frijoles, ¿por qué tenemos hambre? Porque hay familias que apenas se acuestan con una comida, no más, ¿cierto? Bueno, arroces, nos dicen, para ir alguna vez que leímos que la FAO tiene identificada como 200.000 variedades de arroz. El que ustedes conocen, el arroz blanco, pero también hay negro, hay rojo, hay naranjado, hay arroz verde, hay arroz cristalino, hay arroz negro, arroz que da en grandes inundaciones, arroz de montaña, arroz que da en lo seco. Bueno, y nosotros sufrimos por el arroz, ¿cierto? Bueno, con otro lío más complicado. Tenemos grandes arroceros en Colombia, muy fuertes, pero ya el arroz viene de otras partes, ¿cierto? Colombia importa arroz, Colombia importa papa, Colombia importa frijol, importa maíz, ¿cierto? Entonces estamos fregados, ¿cierto? Hay unos grandes monopolios en el mundo que amarran. Y usted no lo puede tener ni vender porque le dicen, páseme el permiso, ¿cierto? Tiene que patentarlo. Entonces, digamos, nos perdimos el control de eso. Entonces, lo que hacemos los custodios es, venga, recuperamos las semillas, asumiendo riesgos, porque dan cárcel tener semillas propias, no tenerlas bajo. El ICA puede venir acá y no me va a meter a la cárcel a mí porque ya las semillas tienen cierta protección, ¿no? Pero me va a decir, listo, no se va para la cárcel, pero no la puede vender si no está registrada. Entonces estamos rompiendo esa parte. Entonces nosotros cuando vamos a los encuentros campesinos, a los mercados, las llevamos. Este sábado que vamos a ir al mercado de un colegio, vamos a llevar algunas muestras. Por si a alguien le interesa ahí tener las semillas, y si tiene algún patiejito puedes llevar, y bueno. Entonces digamos que esa es la parte, ¿cierto? Pudiéramos decir que es un trabajo de largo plazo, de largo aliento, estratégico, ¿cierto? Volver por lo que eran nuestros campesinos antiguos. Los campesinos antiguos encima de la cocina tenían un zarzo y ahí guardaban las mazorcas. Cogían la cosecha, vendían, comían, guardaban la mejor semilla, ¿cierto? Usted vaya ahora en esa cosa. Uno encuentra algunos campesinos en algunas regiones que tienen esa costumbre, ¿no? Algunos que otros. Aquí tenemos un vecino en la parte de arriba que tiene un frijol, un maíz que lleva 20 años en las manos de ellos, ¿cierto? Don Ernei, ¿cierto? 20 años. Y tuvimos aquí un vecino también, ya viviendo con un tiempo, que tiene una semilla también de 20 años, un maíz puya que llaman, o maíz que es puntuito. Le decimos maíz clavito o puya, 20 años. O sea, hay familias que sí no han dejado perder la semilla. Esa es la gente que estamos buscando, ¿cierto? Y nos vamos encontrando, ¿no? Y hemos encontrado pueblos como en el Cauca, hay una red grande de custodios. En el Quindío hay como unas 60 familias y hay una red de custodios que custodian las semillas, las comparten, hacen preparaciones, ¿cierto? No solamente de granos, sino también de tubérculos y de todo eso. Bueno, entonces en esa tarea es la que hemos andado, la consideramos estratégico. ¿Qué nos interesa hoy en día? Que mucha gente las conozca, las lleve, las siembre, y, bueno, y tengan autonomía, ¿no? Porque no es justo eso, ¿no? Que en el Quindío, no recuerdo el número, creo que son más o menos unas 60.000 familias que están detectadas en el Quindío, de que solamente pueden comer una vez en el día. O sea, almuerzan y paila la comida y paila el desayuno, ¿no? Porque no tienen cómo, ¿no? Porque no tienen plata, no podrán. Ese es un lío que, bueno, nos parece injusto, un verdadero crimen, que una tierra que produce tanto como Colombia tengamos líos serios de hambre, ¿no? O sea, me quedé anonadado cuando usted dijo, tiene que patentar la semilla. Algo que le da al campo, algo que le da a la tierra.
y usted tiene que patentarlo, muy jodido, muy difícil. Así es, muy difícil. Pelear contra esas circunstancias es ilógico y a veces uno no entiende ese tipo de cosas. Como algo que le da la madre naturaleza, usted tiene que patentarlo para poder después comercializarlo, además, ¿no? Es como lo chistoso. Ya para ir finalizando, don Didier, el tema del podcast, este capítulo tan interesante que ha sido, nosotros acostumbramos a finalizar con 2 preguntas. La primera es, ¿usted a quién le gustaría que nosotros entrevistáramos? ¿A quién le gustaría que nosotros nos contactáramos con esas personas? Estamos aquí porque el primer episodio fue con la profesora Adriana López Camacho y me dijo, es necesario que ustedes hablen con las personas que están allá en el campo. En el Quindío, en el Cauca, en la sierra, allá, en todos los procesos que tienes abiertos el semillero de investigación, es necesario que ustedes vayan y hablen con esas personas. Estamos cumpliendo. Sí, que ustedes hayan entrevistado ayer a Osman, por ejemplo, Orlando Osman, me alegra mucho que conozcan esa historia de vida. Es un hombre de compromiso, serio, real, campesino, luchador, incansable, a costa de su propio futuro, ¿cierto? Pero él se siente bien ahí, digamos, en eso, ¿no? Y es un hombre que le debemos mucho, yo lo admiro mucho y es una persona que algún día tenemos que reivindicarlo, ¿cierto? Digamos, poder avanzar hacia una propuesta grande y bueno, venga, usted se pone al frente de esto, y bueno, y compensarle, digamos, lo que ha hecho. Es muy importante, cuando usted me pregunta por seres así, el papel que hace el profesor Rubén Darío Pardo, profesor de sociales de la Universidad del Quindío, que se ha vuelto como el conector de la red de custodios, es el conector de lo que llamamos hoy día el pan rebelde, que es una costumbre de familias, de 30, 40 familias que se encuentran cada mes en cualquier finca y llevan preparaciones, pues les pongo un ejemplo, empanadas de pringamosa, buñuelos de sidra, bueno, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Es la tarea que ellos dicen de que parte de las costumbres de las abuelas de hace muchos años de hacerle comer a los hijos, cosa que los peladitos no comían, era a través de la manera de prepararse, ¿cierto? Venga, ahorita se toma este juguito y el niño lo tomaba. Mire que es parecido a la gaseosa, ¿no? Pero era una combinación de cosas, ¿no? Entonces, él trabaja 2 cosas. Y otra cosa que ellos trabajan es la red, ¿cierto? Ellos son muy metidos en la red. Entonces tienen relaciones con Pereira, con Canizal, con el Valle, con Bogotá, con todos lados. Entonces es muy importante una entrevista con el profe Rubén Darío. Miramos la manera del viernes, yo lo llamo más ratico para ver si usted lo entrevistan, porque en la idea que tiene usted también de esa gran red nacional de huerteros, ellos le quieren apostar a eso, ellos trabajan mucho con los niños de las escuelas rurales, ¿cierto? Hacen un trabajo que ellos dicen tiene que ser con los jóvenes del campo, que los tenemos que enamorar, ¿cierto? Y tienen unas técnicas muy bonitas para enamorar a los muchachos en esa costumbre. Y de ahí han nacido cosas interesantes. Hay unos muchachos en el Río Verde que producen una crema a partir del cilantro, por ejemplo. Cilantro que a los muchachos hoy ya como que no les gusta, uno sí en el calito, pero ellos fabrican a partir del cilantro cosas, ¿cierto? A partir del cilantro, ¿no? Entonces ellos, digamos, ellos han sido el germen de mucha manera y nos dan mucha formación, mucha capacitación, bueno. Pero esos encuentros son geniales, digamos, desde lo que llaman pan rebelde. Cómo a partir de la alimentación crear con conciencia, ¿no? Y cuando uno va a esos encuentros, desde ese día come de todo. Y no hay carne, por ejemplo. De no necesita la carne. Bien cara que está de mal. Entonces ahí eso es una cosa, bueno. Entonces, es un mecanismo que la gente llega, le ayudan a la finca, hacen una jornada, una brigada en la finca, y luego a mediodía, bueno, ¿qué trajo usted? Entonces usted explica. Yo hice esta mermelada, y usé mango, y usé esto, y usé aquella tan, y entonces la ponen ahí, cada quien cuenta, ¿no? Y llega un momento, bueno, cada uno saca su plato. Entonces cada uno coge plato y dice, bueno, sírvase lo que usted quiera pensando en los demás, ¿cierto? O sea, sirva de a poquitito. Entonces, para todo el mundo, aquí una vez tuvimos 250 personas, alcanzó y sobró para todo el mundo. Entonces eso también demuestra mucho cómo juntando cosas y bueno, hizo un ratos muy agradables. Entonces sería muy interesante el papel de él y un poco provocarlo a él en la tarea de ese gran encuentro nacional de huertero, porque esa tiene que ser una ofensiva, ¿no? ¿Cómo le llegamos a la ciudad
porque hay mucha hambre en la ciudad. Si hay hambre en el campo, uno con tierra y gente, porque es que tenemos lío. El campesino, por ejemplo, un campesino que le dicen, tenga siempre arroz, pero dicen, no, es que yo como inundo, porque nos tiene que que el arroz es de inundación. Y hay arroz secano, ¿cierto? Entonces, el día que logremos llegarle al, ¿cierto? La quinoa, que es un alimento base, hay que traerla y masificar la quinoa. El amaranto, que por ahí está, o el bledo, por ejemplo, que es un alimento muy potente. Entonces son cosas que se han perdido, ¿no? Eso de la famosa pringamosa. La pringamosa tiene nutrientes comunes, hermano. Tú sabes, pero me pica, no. Eso usted la coge en la mañana, la mete en agüita caliente y ya. Usted hace ensaladas, hace jugos. Bueno, aquí hay una familia que hacen empanadas de pringamosa, por ejemplo. Y no pueden faltar en todos los mercados agroecológicos, ¿cierto? Entonces, bueno, que la hace Toño Arbeláez, el que tiene las variedades de yuca aquí por Circasi. ¿Alguna vez fueron allá? Creo que fueron allá alguna vez, no recuerdo si dentro del grupo que vino a visitar la Unión, donde él, bueno. Entonces yo sí considero de que vamos por buen camino, hay que romper ese cerco de patentar lo que es nuestro. Ustedes recuerdan que ahora poco intentaron patentar la panela, quitarle la panela tradicional. ¿Quién lo hizo? Nuestra querida senadora Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. ¿Cierto? Que solo pueden en el país circular la panela que ellos, ¿cierto? Claro, eso se cayó porque hubo oposición, vainas y listo. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, la panela, ¿no? Los gringos quisieron patentar el yagé, por ejemplo, que es una vaina de nuestros indígenas. Listo. Entonces, ven, es por lo que para ellos sea negocio. El negocio. Ellos no están pensando en alimentos para la humanidad, sino en elementos, control de alimentos para enriquecerse. Acumular dinero y acumular y acumular y acumular. Bueno, nada, tendremos la tarea de entrevistarlo y mirar qué considera. Y el tema del general puede ser el tema de la red. Cómo se construye una red y cómo hacemos lo posible para que se dé ese encuentro de red de huerteros y huerteras. Sería genial. Y para terminar, pues, este episodio del podcast, que muy probablemente lo verán dividido en dos partes, pues quisiera saber usted a quién le dedicaría este episodio, a quién quiere recordar en estos momentos que ya no esté con nosotros. Bueno, aquí hay un personaje, un gran hombre que tuvimos en Guaraní, pero que también fue un gran artesano y dejó una huella imborrable aquí en el Quindío, que es Ricardo Franco Restrepo, un pensador formado en la UIS, en la Universidad de Santander, educador y digamos un artesano de la vida, digamos le dio dinámica aquí a las fiestas de Armenia, a las fiestas artesanales, a la Asociación de Artesanos del Quindío. Lo tuvimos aquí mucho tiempo y es un hombre que dejó huella en el territorio. Tiene una habilidad innata para los proyectos. Todo proyecto que él se sentaba a construir con la comunidad era proyecto que pasaba donde fuera. Y perdimos nosotros, perdió la asociación, perdió la fundación de Felipe Vélez. Aquí mucha gente perdimos, digamos, a ese gran hombre. Y buena parte de lo que nosotros hacemos aquí, siempre lo hacemos recordándolo a él, ¿cierto? Porque fue un hombre que se venía, estando en Armenia tranquilo, se venía para acá 1, 2 o 3 semanas, no salía, y era escribiendo, pero era mucho más trabajador que nosotros. Para bolear pica, para escribir genial, pero para bolear pala y pica y cagar era un hombre bueno. Y uno lo mató un hijo de madre cáncer. Bueno, sería ese hombre porque muchas de las cosas de lo que es hoy Guaraní él nos enseñó, ¿cierto? Incluso peleaba mucho con nosotros en cuanto al orden. Nosotros tenemos mucho desorden. De tanta cosa que hacemos, ¿cierto? Él siempre fue en eso muy incisivo. Y hay muchas cositas, ¿cierto? Y de hecho muchos pasos que nosotros hemos dado y todavía no faltar fueron marcados por él, ¿no? Yo a veces cuando pensamos en él y pasó un suceso, yo digo, fue madre, cumplimos, sí, vamos por ahí. Otro suceso, vamos bien, ¿cierto? Nos faltan algunas cositas, es un poco ser mejores internamente, ¿cierto? La estructura interna, digamos, de estar en capacidad de afrontar cualquier proceso, proyecto, listo. Y de él aprendimos a que en el Quindío hay gente también
en la cual podemos contar, ¿cierto? Es un hombre muy frentero, de un humor impresionante que era capaz, digamos, era muy difícil que un técnico cualquiera le ganara a él una discusión, digamos, en la exposición de un proyecto, ¿no? Porque primero era un gran lector, ¿no? Pero nunca impuso esa vaina de su saber por encima, ¿cómo se llama eso? Pateando al otro. Nunca. Aprendimos de él esa humildad y murió humilde, ¿cierto? Pobre. Pudo haber sido uno de los tipos más ricos del Quindío por todo lo que sabía, pero le hizo aporte, ¿no? De hecho, hay una granja por arriba donde Jorge, que se llama Ricardo Semillas, Centro de Formación Agroecológica Ricardo Semillas, en homenaje a él, a Ricardo Semillas, ¿cierto? Entonces, de hecho, si logramos ya que se consolide como es, guardaremos ese nombre de ese centro, ¿no? Bueno, entonces lo recordamos con esa manera de lo que usted decía, ¿no? Imponer sus conocimientos, pero no pisando al otro, sino un diálogo. Don Didier, ya para finalizar, en serio, muchísimas gracias de parte no solo de los que estamos acá hoy reunidos con usted, de parte de la Universidad Distrital, de parte de la profesora Adriana López Camacho, de parte de a toda persona que usted recibe acá, porque para nosotros es muy importante, somos estudiantes de universidad pública, encontrarnos con el campo. Una vez un profesor en una clase decía, es que uno es más feliz cerca de la montaña, o incluso en la misma montaña. Y pues nada de esto sería posible, primero si usted no nos recibe, si usted nos abre las puertas, si usted no dice como que bueno, vengan pelados, miren, esto es lo que hay, esto es lo que hemos construido. Y pues esto nace, el podcast nace debido a que la situación de que queremos darle voz a ustedes, de que más personas digan, bueno, allá en el Quindío están luchando por esto, de pronto yo tengo unas semillas acá que le pueden servir a Hernán, me puedo contactar con él. Entonces, darle muchas gracias por todo lo que hace, por esa lucha inalcanzable, porque yo sé que a veces, aunque uno no quiera seguir con estas luchas, porque lastimosamente este país es muy desigual y más que todo en la cuestión de las semillas, el campo y demás, hay amenazas, hay circunstancias, es darle las gracias y decirle que no está solo, siempre habrá alguien que lo acompañe, siempre habrá tanto la Universidad Distrital, tanto el semillero, tanto nosotros que estamos acá, estaremos siempre dispuestos para acompañarlo en la lucha. Muchísimas gracias, don Didier. No, bienvenidos y nosotros hemos aprendido mucho y lo aprendimos muy rápido por la misma presencia de Ricardo Franco. De siempre nos dijo, muchachos, la academia. Hay que hacer bajar la universidad al territorio, ¿no? Y si la universidad no viene al territorio, no le metemos a la universidad. Listo. Y uno encontrar aquí muchachos como ustedes en esa labor, nosotros nos alegra mucho. Bueno, será una relación para largo rato. Por ahí con la profe hablábamos de que vamos a necesitar unos estudios de laboratorio, sobre todo por el tema del agua en el Quindío. ¿Cómo le demostramos a la sociedad quindiana y a la autoridad de que nos están envenenando? Porque queremos tener ese estudio nosotros mismos y probar eso, que no quede como el rumor ahí, que apareció la gente con cáncer, sí, pero exactamente dónde están los focos de contaminación. Bueno, entonces digamos que ahí vamos a estar en eso, nos alegra mucho. Por ahí estos días va a resultar una red que vamos a ayudar a armar ahí en Ibagué. Es posible que haya red, pero los que nos llamaron seguramente no saben. Bueno. Y ha sido a raíz de, hubo una referencia de una vez que vino aquí unos grupos de la Universidad del Tolima, alguien por ahí nos referenció. Bueno, y entonces eso nos alegra mucho. O sea, algo estamos haciendo y no nos cansaremos de compartir semillas. Eso sí, bueno, una manera de cuidarlas es propagarlas. Se nos han perdido aquí a veces, entonces uno se acuerda dónde las mandamos y allá nos las devuelven, ¿cierto? Entonces, ellas van andando. Aquí hay semillas que han vuelto aquí, por otro lado, ¿cierto? Alguien las guarda tan por allá listo y las comparten de punto tan y dice, venga, les regalo algo. ¿Dónde lo consiguió? En Pijao. Ah, bueno. ¿Quién en Pijao? Fulano de tal. Y dice, ah, bueno, ya, ¿qué lógica así la sembrado? Y vuelven a llegar acá. ¿Sí? Y la recibimos porque puede llegar mucho mejorada, porque los climas cambian. Entonces yo a veces digo, no, ya la tenemos, no, venga para acá. Yo donde voy si encuentro para un cargamanto, venga para acá. Porque sé que lo combino con el de acá y porque las semillas tienen la virtud de refrescar en ellas mismas.
¿cierto? Reciben nutrientes de un lado, de lo otro, y uno las unifica. Entonces sí lo hemos aprendido, lo hemos aprendido. En eso no nos ponemos ahí, digamos, no somos fafarachosos en esa vaina de, no, ya la tenemos, no. Todas serán bienvenidas, igual que ustedes. Gracias, Andy.